Tripe a la mode de Caen y baba au rhum. Pues ahora vamos a hacer una receta de callos. En Francia también se come mucha casquería, igual que en España, y tenemos recetas pues completamente diferentes, pero seguramente os gustarán. Aquí tengo callos que hemos dejado en agua con vinagre toda la noche. Se ha limpiado varias veces, yo acabo de enjuagarlos y ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner en una olla de agua hirviendo, bueno, subiendo en temperatura. Y en esta agua los voy a dejar solamente unos minutos, el tiempo de preparar los ingredientes que voy a utilizar para aderezar mi plato. Se llaman tripe a la mode de Caen. Caen es una ciudad que está en Normandía, a unos 200 kilómetros de París, y allí tienen es una de las regiones de Normandía donde hay muchísimo ganado, muchísimas vacas, porque es allí que se hace todo lo que es leche, el camembert es de por allí, quesos y todo. Entonces tienen muchísimas vacas y por eso tienen una tradición de cocinar los callos y toda la casquería de vaca. Aquí no hay sal, no hay nada, es solamente un último lavado de los callos, porque con eso hay que cuidar un poquito el higiene y todo. Ahora tengo aquí unos ingredientes: zanahoria, puerro, apio, por supuesto cebolla con un clavo, ajo, un poquito de tomate triturado. Aquí es Calvados, es un alcohol hecho a base de sidra, eso es sidra. Vamos a meter todo eso en nuestra olla y eso irá al horno para un buen rato. Primero voy a trocear la verdura. Esta receta es una de las más famosas de las recetas de callo, la mode de Caen, y se hace en los bistrós de París, en los barrios antiguos. Normalmente la sirven con una hornilla en una olla de hierro fundido y la hornilla encendida para que se queden siempre muy caliente, con patatas fritas, pero en cuadritos. Esos son platos que no encontramos aquí. Esos son platos típicos de París y por allí. Es un poquito los nuevos platos a la moda. Aquí cuando estoy en Andalucía, voy en restaurante, en los puertos, comer pescado y cosas de eso. De hecho, un día en el Puerto Banús me ocurrió una anécdota muy graciosa, que fuimos a cenar en un restaurante muy famoso de Puerto Banús y cocina griega, porque mi marido era griego, era mi cumpleaños y nos gustaba ir allí porque el dueño también era griego y habían hecho amistades. Y cuando fue en los tiempos que yo tenía un nivelazo de vida de millonaria, y íbamos con un Rolls Royce de la hostia, enorme, un coche, el mismo que tenía la reina Isabel, no la Margaret Thatcher, porque se hicieron solamente 7 modelos de este Rolls Royce, que era blindado, y mi marido había comprado uno. Entonces nos instalamos en el restaurante y pues para hacerme una sorpresa para mi cumpleaños me preparan una tarta. Llegan con las velas, apagan las luces, todo el mundo aplaudiendo, Happy Birthday, Madame. Y a la mesa de al lado había unos ingleses muy simpáticos, unos 50 años. Empiezan a preguntarnos si vivíamos allí, tal y cual. Bueno, el rollo habitual. Vamos a pedir una botella de champán para la señora, para brindar con vosotros, pues muy simpático. Y empezando a hablar con los señores, dicen que habían venido en coche, que Marbella les encantaba, que España es un país fabuloso, que eso no tiene nada que ver con Inglaterra, que habían cruzado toda Francia con su coche. Digo, qué camino con un coche desde Inglaterra, qué paliza, ¿no? No, porque nosotros tenemos un supercoche, súper confortable, el que está aquí delante, y era el nuestro.
Y los ingleses no sabían que era el nuestro porque nosotros habíamos apagado el coche 2 horas antes, habíamos ido a tomar un aperitivo en un bar y cuando nos sentamos los ingleses nos vieron llegar andando y nos hacían creer que el Rolls Royce era suyo. Yo decía a mi marido, me quiero marchar, no quiero quedarme a tomar aperitivo, ni copa, ni champán con unos mentirosos. Pues esas son las anécdotas que nos quedan de Marbella porque allí hay de todo. Pero menos mal, hay gente buena también, no voy a decir el contrario. Si yo vivo aquí desde hace 30 años, sé que hay gente buena. Pues mira, esto está ya, lo hemos pasado, está en su punto, limpito, preparado. Voy a coger de nuevo mi bol y los voy a poner aquí. Solamente escurrir un poquito. Yo soy un poco así a contaros mi vida, a lo mejor no os interesa, ¿eh? Decírmelo en las redes sociales, ¿eh? Si no os gustan mis historias. Dice mi hijo a veces que yo chochoteo, como se dice en español, que cuento siempre las mismas cosas. En francés se dice un radote. Radote es contarse. Uy, cuando yo era joven, sí, a veces, cállate, ya lo sabemos, lo de tu juventud. Pues aquí tenemos esto, voy a apagar el fuego. Voy a cerrar esto y voy a preparar ya mi fuente que va a ir directamente al horno, ¿eh? Eso. Voy a cortar un poquito eso también, no mucho. Lo voy a repartir en la fuente para el horno y voy a meter un poquito de callos. Todos los ingredientes van a ir así juntos y los sabores se van a mezclar durante la cocción que, señores, va a durar nada menos que 6 horas. No os lo perdéis, ¿eh? Pero 6 horas sin trabajo. Eso es un plato para perezosos. Y aquí voy a poner toda mi verdura, todo del gato, ¡bum! Así, del tirón. El ajo lo reparto un poquito por todas partes. Aquí tengo laurel, aquí tengo tomillo. Y ahora por la sal, porque los callos sin sal son muy sosos. Eso, bastante sal. Luego, pimienta. Si os gusta, podéis ponerle, yo sé que aquí os gusta mucho, un poquito de pimentón picante. A esta receta le vendría perfectamente. Como no es dentro de la receta original, no lo he puesto, pero lo puedes añadir sin duda. Otra vez, la otra parte de la cebolla, como he visto, de muy poco me cortaba otra vez. Hay días así, ¿eh? Hay días te tiras un mes sin cortarte y días que te cortas 3 veces. Calvados. Alcohol, eso se va a evaporar en el horno sin duda. Podéis ver que tengo 2 patatas. Como os he dicho antes, este plato se sirve con patatas, pero las patatas van a ir fritas. Así que no la vamos a hacer ahora porque eso va al horno para 6 horas. A 150, 160 grados, tapado. Eso va a ser como un estofado de callos. Todos los sabores se van a mezclar en esta olla y terminamos con la sidra. La sidra tiene un sabor un poquito diferente del vino blanco, pero lo usan allí porque es allí la región donde hay todas las manzanas, manzanos, y allí hacen sidra como nosotros hacemos vino. Lo tapo, lo llevo al horno, voy a abrir porque eso pesa mucho y nos vemos dentro de 6 horas aquí con un plato estupendo. He sacado mis callos y están listos. Ahora voy a presentarlos con estas patatas fritas que hemos hecho en cubito al estilo parisino.
señores. Y ahora una cuchara. Callos. Aquí. Mire, estos están fundidos, están confitados en la sidra. Casi no aparece el tomate porque se lo han comido ellos. Van a estar llenos de sabores. Voy a coger un poquito de la verdurita. Y aquí tenemos nuestro tripe à la mode de Caen con pommes de terre sauté, frites, que me llevo a la mesa para comerlos. Ahora vamos a hacer un dulce, un bizcocho típico francés. Bueno, típico francés, no tengo que decir tontería. Que se hace mucho en Francia, pero que nos viene de Polonia. El baba au rhum, que nos ha venido en el siglo XVII con el rey Leczinski, que era polaco, medio ruso. Y tenía este bizcocho. Yo voy primero a hacer diluir levadura con leche. Un poquito de leche para diluir mi levadura fresca, así, y poder integrarla perfectamente en la harina. Coger una cuchara. Yo no sé, a mí me gusta más trabajar con varilla de metal porque las de silicona siempre se queda todo dentro. Pero bueno, hay que ser más modernos, señores. Las cosas que usaba mi madre ya no son de moda. Así que aquí tenemos la levadura con la leche. Ahora, ¿qué voy a añadir a eso? Pues harina y agua. La harina está aquí. Y le pongo agüita. Y venga. ¿Habéis notado que no he puesto la sal todavía? Si pongo la sal todavía con la levadura, le va a cortar el efecto a la levadura. Voy a hacer una masa bastante líquida. Bueno, os decía que el rey Leczinski, Stanislas Leczinski, comía estos bizcochos que le hacían, que eran la receta de su abuela. Y las abuelas en ruso se llaman babushka o baba en polaco. Y entonces él dijo que quería eso. En aquella época, el alcohol que se importaba en Francia, el vino dulce, era el vino de Málaga, de mi tierra. Y entonces, pues cuando tenían los bizcochos hechos, lo ponían en un sirope que hacían con el vino de Málaga. Luego aparecieron las uvas pasas, pues le ponían uvas pasas. Y con los años, pues apareció el ron y reemplazaron el vino de Málaga por el ron. Pero esto es la historia de poco a poco del baba au rhum. Aquí le he puesto mantequilla que había puesto yo en un baño María un poquito antes para derretirla. Y veis cómo se incorpora bien a mi masa. Y ahora, por separado, voy a batir 3 huevos, pero lo voy a hacer aparte para luego incorporarlos como si fuesen a punto de, como una tortilla, porque si no me va a costar integrarlos en la preparación. Mientras tanto, ¿sabéis lo que voy a hacer? Me falta agua. Ah, no, está aquí el agua. Para hacer el sirope. Es que el agua es transparente, entonces claro, si lo tengo, no veo. Bueno, veo sin gafas, pues ya no he visto el agua. Lo voy a poner a hervir con esta cantidad de azúcar y vamos a hacer un sirope que luego añadiré el resto de los ingredientes, pero ya tiene que subir a punto de a 100 grados. Vale, aquí tengo los huevos enteros. 1, 2 y 3. Los pincho con el tenedor para que sea más fácil. Y con la vajilla
Lo monto como una tortilla. Los huevos los voy a integrar. Entonces, el rey el Stanislas, buen Stanislas Lesinski, nos dejó su receta. Y todavía en París hay una pastelería que es la gran especialista porque se ha quedado con la receta original de Lesinski y se llama la pastelería Storer en París y hacen todo tipo de baba porque ya han cambiado la receta, han arreglado varias recetas, lo hacen de largo, lo hacen en cantidad más importante, lo hacen en bizcocho individual más alto, bueno, se han inventado cosas a la moda de hoy. ¿Qué le falta? Pues le falta un trocito, un poquito de sal, que ahora lo puedo integrar porque mi levadura está completamente diluida. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues le voy a añadir también azúcar, porque un baba o rom sin azúcar no sería un baba, un bizcocho. Un poquito más y la voy a dejar 1 hora en el frigo. Me queda solamente hacer el sirope y ya ponerlos en molde a cocer. Esta, como podéis ver, se ha hinchado un poquito con la levadura y eso justamente lo que queríamos. Luego le corto justamente el subidón, lo voy a poner en el horno. Venga, eso va a subir, entonces no voy a rellenar completamente los moldes. El sirope está hirviendo, me parece perfecto. Tengo una mandarina aquí, le voy a sacar un poquito de piel y voy a hacer unas cositas que voy a poner encima de mis moldes antes de llevarlos al horno. Poco, solo para darle un toque de sabor. Aquí tengo un de esto, un pelador. Eso, ya con esto tengo bastante. Porque el baba o rom lo que tiene que notarse más es el rom y no otros ingredientes. Aquí, señores, tenemos uno de los postres más emblemáticos del mundo mundial y todo el mundo quiere la receta. Y siempre dicen que me ha salido mal. Pues habéis visto lo fácil. El secreto está en hacer una masa bastante líquida y sobre todo de utilizar levadura fresca. No tengo bandejita aquí, pero me lo llevo así. Lo voy a poner al horno ahora. El tercero. Vamos a dejar a 180 grados unos 25 minutos más o menos. Yo miraré para ver cómo está de alto. Y esto es mi sirope que yo ya voy a parar el fuego. Le voy a poner un pelín de vainilla, muy poco, una cuchara, solo para darle un poco de... me encanta el olor a vainilla. Y el ron lo pongo en sirope caliente para que se vaya el alcohol. Eso lo vamos a dejar así y nos vemos dentro de 25 minutos para sacar los baba y empaparlo en el sirope. Hasta ahora. Pues he sacado los baba, les he dejado enfriar porque si están demasiado calientes y lo meto en el sirope, pues van a explotar. Entonces les he dejado enfriar un poquito, el sirope también está frío. Como podéis ver, le he añadido unas ralladuras de clementina que yo tenía así, fantasía mía porque tampoco es obligatorio. Y ahora voy a hacer lo siguiente, los voy a meter directamente en el sirope. Luego los pondré en los platitos para servirlos y les vamos a regar bien con una cuchara que estén bien empapados.
Mire, es que el sirope está en condiciones perfectas de untuoso, reducido, y lo he probado, lo tengo que confesar. Me he metido una cucharita, lo he probado. Pero no, no, lógico, ¿no? No os voy a dejar hacer cosas sin probarlas antes, sería una estafa. Yo tengo que sacrificarme siempre para vosotros. No sé si lo habéis notado. Aquí lo voy a servir individualmente y vamos a ir con un poquito más de sirope. Eso es una delicia. Algunos lo sirven con nata chantilly. Es una bomba que no necesitamos añadir, a eso no le hace falta. Pero bueno, a cada uno lo suyo. Si os gusta la chantilly, no dudar. Aquí tengo, señores, 3 baba au rhum. Perfecto, que me llevo a la mesa para mi postrecito. Hasta ahora. Me voy a despedir para antes de comer estos callos, estas tripes à la mode de Caen, con patatas y luego el fabuloso baba au rhum, que nos envidia el mundo entero, pero bueno, es delicioso. Y os digo hasta la próxima sesión de cocina francesa con Evelyn. Aquí me encontráis a vuestra disposición. Os digo bon appétit y a bientôt.